Hola, sean bienvenidos al segundo trabajo de evidencia de la materia México en el siglo XXI. Durante este trabajo se abordarán temas como la globalización y el neoliberalismo. Pero antes de comenzar a lo que nos ocupa, déjenme comentarles y ponerlos en situación. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una transición del cambio del poder en las potencias. Antes existía un mundo bipolar, en donde la concentración del poder económico, político y etcétera se centralizaba en dos potencias, Estados Unidos y Rusia, en aquel entonces la Unión Soviética. Bueno, después de esto, Estados Unidos adquirió el poder unipolar, que le llamaremos por el momento. Bueno, ya que estamos en contexto, pasemos a las preguntas de nuestra evidencia. Las ventajas que trajo a México la participación de las potencias, especialmente Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial. Y explicaremos qué es la situación de importación. Bueno, la participación de México en la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en los últimos años del conflicto, de 1942 a 1945. Dentro de los aliados, claro está. En un primer momento, su colaboración fue indirecta, mediante la venta de materias primas y el aporte de trabajadores. En el periodo de estudio del segundo periodo, las exportaciones mexicanas se duplicaron, la industria creció, la agricultura se desarrolló y se consiguieron créditos para las obras de infraestructura. Al inicio de la Guerra Mundial, México exportó 788.7 millones de pesos. Los corrientes, los de antes, ¿no? Al finalizar la guerra, el monto fue arriba de los 1.357 millones. La ocupación de Estados Unidos por el sustento de la guerra abrió un gran espacio para que la producción y el comercio de México floreciera y proliferara. Que esto logró un avance exponencial. La exportación de alimentos y elementos esenciales hacia Estados Unidos propició el tan aclamado milagro mexicano. El punto 2 de nuestra evidencia es ¿qué entendemos por situación de importación? La industrialización por situación de importación es una teoría económica que sostiene que un país, para lograr su desarrollo, debe transformar las materias primas que posee en lugar de exportarlas. Es decir, que hay que producir y hay que consumir lo que el país genera. Porque si producimos y exportamos, la economía no se queda dentro, no hay un flujo constante del dinero. Bueno, nuestro país ha adoptado diversos modelos económicos. Sin embargo, para efectos de esta presentación, nos enfocaremos en el modelo de crecimiento económico hacia adentro, que se implementó desde 1940 hacia 1982, el cual podemos representar en tres etapas. El crecimiento por inflación, la etapa de desarrollo estabilizador y la etapa de crisis y agotamiento. El crecimiento con inflación fue un periodo que abarcó los años de 1940 a 1955. Comprende el inicio de la industrialización en México bajo el diseño de política económica del modelo de situación de importación y se denomina porque se caracterizó por un fuerte crecimiento del PIB. La tasa media anual fue de 5.73% y un importante proceso anual de inflacionista. Los precios aumentaron a una tasa media anual de 10.6%, un crecimiento jamás visto hasta la historia. La segunda etapa, el desarrollo estabilizador. Fue un proceso que abarcó los años de 1958 a 1970. Se experimentó un crecimiento económico sin precedentes. Este fenómeno se caracterizó por bajas tasas de inflación. Se refiere a que no hubo incremento de los impuestos o los precios y los bienes. Y una gran estabilidad económica, claro está. Este periodo histórico de nuestra nación recibe el nombre de desarrollo estabilizador. Por último, en la etapa de crisis y agotamiento. Esta prosperidad que se generó en el desarrollo estabilizador no estaba beneficiando a toda la población mexicana.
generando con ello una grave crisis en el campo mexicano, por lo que las familias del campo empezaron a migrar a las ciudades. Esto desestabilizó todo, pensando que ahí encontrarían oportunidades de crecimiento, pero en realidad se generaron las llamadas cinturones de miseria. Esos efectos sociales se agudizaron por las grandes diferencias sociales. En la década de los 50 se afirmaba que la mitad de la riqueza de la nación estaba en manos del 10% de la población. Con el siguiente punto que nos compete, dice, indaga sobre los conceptos de globalización y neoliberalismo. Vamos a hablar de ellos. La globalización se define como un proceso que integra a nivel mundial el conocimiento. Tiene su referencia histórica en los cambios de las formas que se abordaban los procesos, métodos e información. Su inicio se documenta a finales del siglo XX, esto según Castel M. Bueno, para mí, ¿qué es la globalización? La globalización es un proceso de intercomunicación de las naciones en donde se intercambian culturas, tecnologías, comercio, entre otras cosas, lo cual genera mayor riqueza hacia las naciones involucradas. Ahora, el neoliberalismo. ¿Qué es? Esto es una corriente de pensamiento económico y político que surge en el siglo XX. Se basa en la defensa de un sistema capitalista. Dicha corriente trata de resurgir las ideas del liberalismo clásico, según Francisco Con Morales. Básicamente, para mí, el neoliberalismo fue un movimiento económico en la cual se buscaba defender y aumentar el sistema de consumo, el sistema capitalista, en donde todo era en base de producción, industria, maquinaria, mano de obra, etc. Bueno, otro de los puntos que integra el avance de esta evidencia es el año y en qué periodo político se firman los acuerdos para la apertura comercial de México en el contexto de la globalización. La apertura comercial es una posición contemporánea del Estado frente a las grandes posibilidades de comercio. En el caso de México, nos incorporamos a esta posición con nuestra participación en el GATT, Acuerdo General de Comercio y Aranceles. Esta participación dejó atrás el proteccionismo a las fronteras y la exclusividad del comercio interno. Sin embargo, este proceso ha generado debates públicos intensos. Una vez que México se incorporó al GATT, vino después la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y más tarde con la Unión Europea. El tratado o el Telecán fue un tratado en donde los involucrados Estados Unidos, Canadá y México firmaban, donde las posibilidades de comercio entre las tres naciones eran un poco más liberales y más relajadas. El GATT fue firmado en la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado el 30 de octubre del 47, mientras que el Telecán fue firmado por Carlos Salinas de Gortari el 14 de diciembre de 1992. Bueno, con esto hemos concluido lo que son los puntos que nos exigía nuestra evidencia. Sigamos con algunas de las encuestas que se realizaron para conocer acerca de qué piensa la gente de la globalización. A continuación, leeré los testimonios que me dieron a mí a las personas encuestadas. Se les preguntó a 5 personas, para ti, ¿qué es la globalización? La persona número 1 nos contestó, es la comunicación de los países, la comercialización de los bienes alrededor del mundo. La persona número 2 nos contestó, es la conexión de los países, así nomás. La persona número 3 nos contestó, es tecnología, comercio y relaciones internacionales. Nuestra cuarta persona dio como respuesta, es un concepto el cual abarca las relaciones políticas y económicas del mundo. Nuestra quinta persona y última dijo, es la interacción de los países en materia económica, política y tecnológica, en la cual las diferentes naciones se complementan entre sí. Estoy de acuerdo con esta última persona. Siguiendo con la siguiente pregunta,
¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? 5 personas preguntadas. La número 1 dice: con la entrada de la inversión extranjera, los nuevos mercados y tecnologías. Nuestra segunda persona nos comenta: las inversiones de los países a nuestro país y la entrada de nuevos mercados. La número 3 dice: a través del aumento en los precios. La número 4 dice: la llegada de tiendas extranjeras e industrias. La número 5 nos comenta: en todos los aspectos, cuando compras alguna prenda, visitas alguna página o aplicación o hasta cuando piensas en qué comer. Nuestra tercera pregunta dice: ¿qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Recuerden, 5 personas, 5 respuestas. La número 1: algunas ideas fuera de lo común arraigadas a otras culturas, así como el deterioro de nuestra economía interna. Número 2: la inflación y las guerras. La número 3: el alcance de las comunicaciones y el intercambio de culturas. Nuestra persona número 4 contestó: la desigualdad social y economía que se vive en el país. Nuestra número 5 dice: las múltiples vías de comunicación, las distintas tecnologías e interacciones económicas. Nuestra siguiente pregunta dice: ¿qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? La persona número 1 nos comenta: pues es irrelevante para mí día con día. No, ella piensa que no ha mejorado su economía. Y lo de los nuevos retos nos dice: conocer a lo que el mundo está expuesto hoy en día es bastante difícil. Nuestra persona número 2 es muy concreta. Ha presentado un aumento de trabajo. Sí y no. Nuestra persona número 3: me ha permitido conocer nuevos países, culturas. El ingreso mensual aumentó gracias a los tratados expedidos. Y por supuesto, nuestra persona número 4 nos comenta: la globalización ha mejorado mi negocio. El alcance que he tenido ha sido benéfico, aunque no ha sido nada fácil contar con apoyos extranjeros. Nuestra persona número 5 nos dice: en general, la globalización me trajo una mejor oferta de trabajo, una oportunidad económica mejor, pero a un gran costo. Sin duda alguna, la educación es para toda la vida. Tuve la necesidad de ampliar mis grados académicos para poder seguir adelante con mi trabajo. Nuestra última pregunta es: ¿piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? Bueno, no, nos dice nuestra primera persona, debido a que los trabajos están siendo ocupados por los extranjeros. Nuestra segunda persona dice: sí, debido a que la demanda es cada vez más y la oferta es igual. Nuestra tercera persona nos comenta: sí, debido a que los cambios económicos han generado mayor ingreso a la economía nacional. Nuestra persona número 4 nos comenta que no. Es cierto que debido a que la desigualdad causada por el aumento de precios y la competencia laboral no ha dado pie al desarrollo de la clase baja. Nuestra quinta persona y por último nos dice que no. Es cierto que ha traído gran desarrollo económico, pero en estos sectores parece estar segregado de estos cambios. Bueno, esto ha sido las opiniones de diferentes personas encuestadas. Fueron 5 preguntas, a las cuales a las 5 se les dieron contestaciones. Bueno, ¿y qué opino yo? Bueno, vivimos en un mundo en donde ahora sí todo es capitalismo y globalización, en donde no podemos no estar conectados con otras naciones, y es necesaria este tipo de conexiones, ya que si no hay intercambio de culturas, intercambio de conocimientos, el avance de nuestra historia, el avance de la humanidad no sería posible, porque nosotros como seres humanos estamos aquí en este mundo para seguir innovando, seguir pensando, seguir teniendo esas conexiones que nos hacen desarrollarnos como humanidad. Y hablando de la globalización, se me hace que tiene sus puntos altos y sus puntos bajos, pero yo creo que son más los puntos altos, debido a que si estamos a la par
con lo que se nos pide, con lo que se nos exige como nación, estaremos proliferando en unos años más. Y acerca de los modelos económicos, bueno, ya se hicieron, nomás hay que comentar acerca de ellos. Se tomaron decisiones, claro está, los cuales durante un tiempo ayudaron al país a crecer, pero ya a finales como que el modelo económico se estaba deteriorando. Los políticos abandonaron a la clase trabajadora y no les dieron oportunidad de esto. Por esto, la culpa de la inflación y todos estos problemas que México ha venido presentando hasta ahorita. Y bueno, eso ha sido todo durante este video. Si te gustaría conocer más, abajo en la descripción te dejaré un video que habla acerca del mundo unipolar y el inicio de la globalización, por si te gustaría verlo. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.